parte de la realidad de un país, parte de la realidad de nuestra gente, de nuestro continente. Vamos a darle ahora la palabra a Mauricio para que nos comentes un poco cuáles son los retos que enfrenta tu país. Un saludo a todos y a quienes nos acompañan en el panel. Un honor estar con ustedes y con la lucha que libran día a día en sus países. Yo no quisiera hablar de los retos que vivimos dentro del Ecuador en cuanto a situación de derechos humanos, porque creo que, como ya hemos conversado con muchos de ustedes, hay que ir un poco más allá y no pensar únicamente de manera reactiva en relación a lo que está pasando con nuestro país, sino también trabajar de manera proactiva para salvar a aquellos países que se encuentran en riesgo de caer en situaciones similares, como el caso de Guatemala, por ejemplo. Vengo de un país que firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos con mucha algarabía, de los primeros países. Nos preciamos de ser, como Ecuador, el único que ha firmado y ratificado cuanto instrumento internacional de derechos humanos ha existido en el continente y en el mundo. Año 69 lo firmamos, año 77 lo ratificamos. El reto que debemos tener hoy, los ecuatorianos y nuestros hermanos latinoamericanos, es salvar el sistema interamericano. ¿De quién? De un régimen como el mío, que se ha encargado desde hace 4 años de bombardear a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana para poner fin al único espacio que tenemos los ciudadanos para acudir cuando nuestros derechos y garantías han sido vulnerados y no son garantizados dentro de los países. No puede ser posible que la agenda internacional la defina un presidente de la República en un show los días sábados, en el que intente dinamitar el sistema desde adentro, y valga la oportunidad para recalcar la presencia de el señor Stein, el vicepresidente Álvarez y la señora Ramírez, porque ahora Ecuador intenta nuevamente dinamitar el sistema, postulando a un violador de derechos humanos de mi país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque el señor Patricio Pazmiño, quien ahora es candidato a la Corte y que se vanagloria dentro de Ecuador de decir que ya tiene los votos de todos los países del continente para entrar al sistema interamericano, es la persona que, como presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, se ha burlado públicamente de nuestras acciones de inconstitucionalidad, de nuestras acciones de amparo, del momento en que nosotros recurrimos a ellos buscando una garantía. Una persona que públicamente se ha burlado de los estándares internacionales definidos por el sistema, ratificando la constitucionalidad, por ejemplo, de una ley orgánica de comunicación que por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha dicho no cumple con los estándares que garantizan este derecho humano fundamental. Creo que es muy importante, aprovechando la presencia de alguien de tanta valía y un demócrata como el vicepresidente Álvarez, para que, por ejemplo, el gobierno de Honduras haga cuestionamientos a este tipo de candidaturas en lugar de trabajar simplemente por diplomacia y por política. Así es que el reto va más allá de las fronteras de mi país. El reto va para garantizar que todos los que estamos aquí presentes sigamos teniendo un espacio en el que en el presente y en el futuro podamos denunciar lo que está ocurriendo. Porque el día de hoy, quienes están en los gobiernos y quienes se ríen del sistema pueden ser víctimas del día de mañana. Y si la justicia de nuestros países no cambia a futuro y sigue siendo cooptada por los poderes políticos de turno, quizá a ellos les corresponda acudir a la comisión a pedir medidas cautelares o acudir a la corte a pedir medidas provisionales. Y ahí creo que ningún discurso político a base de mentiras, como el que ocurre en Ecuador, valdrá para decir, por ejemplo, que la comisión nunca se ha pronunciado respecto a temas de Estados Unidos, lo cual es falso. Para decir que como la comisión se encuentra en Washington, depende directamente de la agenda exterior de los Estados Unidos, lo cual también es falso. Y el problema con el que también tenemos que lidiar día a día es con el problema comunicacional. Porque los gobiernos manejan muy ágilmente la comunicación del continente para hacer que estas mentiras se repitan una y otra vez y sigan llegando a los ciudadanos
y sigan entendiendo cosas que no son. Nosotros estamos en total desventaja. Creo que es el momento de, en primer lugar, como dije, luchar por vencer este enorme reto de salvar al sistema interamericano, para lo cual valga la presencia de jóvenes que creen que es posible trabajar por mejores circunstancias en la democracia de nuestro continente, pero creo que debemos pasar a acciones concretas. Creo que debemos pasar no solo a la terapia del desahogo, de venir acá a quejarnos y a decir lo que está sucediendo. Las cifras de nuestros países son alarmantes, pero creo que estos espacios de diálogo, de red, de actividad conjunta, deben servir para sacar conclusiones y acciones concretas que nos permitan llegar a resultados visibles que nos beneficien a todos. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu intervención. Vamos a hablar ahora con Elipsia, mi hermana centroamericana. Elipsia, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta tu país? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, a la red, a Micaela, por permitirnos estar aquí. En Nicaragua hay un cerco mediático que difícilmente logra expresar fuera de Nicaragua la situación que vivimos los nicaragüenses. De prácticamente 9 canales de televisión, lo que nosotros llamamos orteguismo, porque yo les voy a invitar a que diferencien al sandinismo del orteguismo, y de aquí en adelante yo me voy a referir a ellos como orteguistas. El orteguismo no estatiza los medios de comunicación, el orteguismo compra, y entonces de los 9 canales de televisión solamente uno aún no ha sido seducido por los recursos del régimen y es el único que opera de manera independiente. Los derechos humanos tienen distintos componentes. Los derechos humanos pueden ser políticos, pueden ser económicos, pueden ser ambientales y pueden ser culturales. En Nicaragua se violan todos, empezando por lo político. Desde el año 2008 en Nicaragua no hay elecciones libres y transparentes, que fueron las elecciones municipales más importantes del país, porque es donde se detona el poderío de este régimen que prácticamente se queda con todas las municipalidades, con todas las alcaldías del país. 152 municipalidades, se queda casi con el 80%. Posteriormente, en el 2011, en el 2010 se queda con las elecciones regionales de las regiones autónomas del Atlántico Norte y el Atlántico Sur. En el 2011, que son las elecciones nacionales, se queda con 63 diputados de 92 del Parlamento y se reelige después de procesos constitucionales que le permitieron reelegirse, violando la Constitución en vigencia. Posteriormente, en el 2012, nuevamente hay un proceso electoral municipal y también se dan procesos fraudulentos. Entonces, el principal derecho que nosotros tenemos conculcado es el derecho de elegir y ser electo. El partido en el que yo participo se le retiró la personalidad jurídica por una decisión política desde el año 2008. Se suponía que a los 45 días el Consejo Supremo Electoral debía hacer una respuesta a un amparo que se había solicitado, dijo que no tenía competencia y se remitió a la Corte Suprema de Justicia. Del 2008 hasta la fecha no sabemos qué pasó con el amparo, y eran 45 días. Nosotros pasamos esta denuncia a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2009 a la fecha tampoco tenemos respuesta. El derecho a la autodeterminación de mi pueblo. En mi país se acaba de concesionar a través de la ley 840 y 800 lo que se llama la ley del canal. En la ley del canal prácticamente se impone una concesión que hipoteca nuestra historia, mi presente, el de mi pueblo y nuestro futuro por casi 100 años. Nos despoja de nuestro futuro porque crea un estado de excepción donde no hay jurisdicción nacional que tenga competencia, ni laboral, ni civil, ni penal, ni de ningún tipo. Se le otorga todos derechos irrestrictos en materia de recursos naturales: tierra, bosque, isla, aire, agua, superficie, agua subterránea y espacios marítimos, plataforma continental y cualquier recurso que la empresa concesionaria estime conveniente. Pero además, nuestro Estado renuncia a su autoridad soberana frente al concesionario. Es
un proyecto que pone en riesgo nuestros derechos convencionales, nuestros derechos constitucionales y pone en riesgo la vida concreta de 4 cabeceras municipales, una cabecera departamental, desplaza a 24.100 hogares, casi el 2% de la población, divide 13 municipios, afecta a 23.847 productores, 450.000 cabezas de ganado bovino y ganado porcino, 50 escuelas, 7 puestos de salud, 22 iglesias católicas y podría seguir mencionando un sinnúmero de afectaciones. También se nos ha violentado nuestra libertad de conciencia, movilización y organización. A no más de un mes tenemos un detenido militar simplemente por haber hecho una crítica a la represión que se vivió en Nicaragua en diciembre. Se le acusó por faltar al decoro militar cuando hizo un comentario vestido de civil en su casa. Han habido muertos políticos que simplemente se han organizado para reclamar la cedulación independiente y un Consejo Supremo Electoral independiente. Realmente es muy corto el tiempo para poder detallar todas las violaciones de derechos humanos. Y quizás la última y no menos importante que quiero mencionar son las violaciones culturales. El 52% de las tierras donde pasa el canal son indígenas, de los pueblos misquitos y creoles, pueblos que han sido marginados desde su origen, pero que ahora van a ser despojados de todo. Muchísimas gracias, Edipcia, por tu intervención. Lamentable, medios de comunicación parcializados, falta parcial o total de la libertad de expresión. Edipcia, en Cuba tienen un problema similar. Coméntanos un poco de los retos que enfrenta Cuba. Muy buenos días, reiterados para todos, y agradecer nuevamente la posibilidad de que estemos acá. Justamente porque en nuestro país no podemos hacer esto, como jóvenes ni como sociedad civil. Y esta es una gran oportunidad que tenemos todos los jóvenes y todos los cubanos y cubanas que estamos hoy acá. Agradecerles por esta posibilidad. La amiga nicaragüense nos comentaba que es corto el tiempo para hablar sobre las violaciones en nuestros países. Yo creo que para hablar de las violaciones en Cuba estaríamos acá una semana y igual no nos bastaría. Porque en Cuba no existen derechos humanos, no lo tenemos, no lo hemos tenido durante 56 años y por tanto tendríamos que hablar no solo de los jóvenes, sino de los campesinos, de los artistas, de los intelectuales, de los maestros, de los médicos, de los niños, en fin, de toda la sociedad. Por tanto, voy a concretarme solamente en algunos casos que hemos podido visualizar desde la propia Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y que está con énfasis sobre todo en la cuestión de los derechos políticos, que no lo tenemos como sociedad civil independiente. Actualmente en Cuba existen más de 100 organizaciones de la sociedad civil cubana, de nuestra sociedad civil cubana, pero que no es reconocida ni legitimada por el gobierno cubano. Es por ello que estamos haciendo estas cumbres acá paralelas, también para poder levantar nuestras voces y contar nuestra historia desde nuestras realidades. Por solo ponerle algunas cifras, a partir del 2010, las cifras de personas detenidas de corta duración, dígase de 1 hora hasta 7 días, incluso han podido llegar hasta un mes, han sido los menos, pero también ha sido, se ha visualizado el aumento inmenso. Muchas personas fuera nos han dicho, bueno, pero es que el gobierno, el régimen está dando cambios, y nosotros le decimos, son cambios solamente cosméticos, o sea, falsos cambios, porque en realidad en el 2010, por ejemplo, tuvimos 2.742 personas detenidas y ya en el 2013 6.424 y en el 2014, o sea, una cifra récord en los últimos 30 años de nuestro país, 8.899 personas detenidas por ejercer el derecho a expresarse libremente, por el derecho de decir soy cubano, quiero cambiar mi realidad
y quiero lograr cambios concretos. Para esta fecha, después de las conversaciones entre Washington y La Habana, teníamos en ese momento 102 presos políticos reconocidos por nuestra comisión. 53 afortunadamente fueron excarcelados, pero aún nos quedan 50. De esos 50, 24 llevan entre 12 y 20 años, y estamos haciendo una campaña internacional tocándole las puertas a todas las embajadas dentro de Cuba para que se pronuncien respecto a estos presos políticos, porque la salud de todos ha estado deteriorada, pero de estos particularmente, y más sometido a todo el hostigamiento, a toda la presión dentro de las prisiones, o sea, su salud ha estado mucho más deteriorada. Por tanto, es una de las cosas importantes. Retos tenemos muchos, como sociedad, como jóvenes, como país. Es lamentable que cada vez que salimos fuera de Cuba, y lo digo lamentable porque no somos responsables, pero yo creo que también nos toca, y es que se comente y se diga ciertamente que desde Cuba ha salido algo como un cáncer, o sea, y que se ha estado diseminando por todos los países de Latinoamérica. Y digo que es lamentable porque también nos toca a nosotros dentro de Cuba poder transformar esa realidad para también ayudar a los países hermanos latinoamericanos. Yo siempre pienso que cambios en Cuba es importante, son cambios también para Latinoamérica. Es por eso que agradezco inmensamente la solidaridad y que solo sí lo podemos hacer, pero mucho mejor con la ayuda y con la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos, porque nos une la cultura, nos une la idiosincrasia, más allá de otros países que nos ayudan y que nos apoyan a levantar las voces, pero también Latinoamérica, el Caribe, nuestra región, debemos unirnos en este sentido. Muchas gracias, Irenia, por la información. Necesitamos cambios. Pero tú mencionabas algo muy importante, la unión, la solidaridad. Y eso es lo que estamos buscando en este momento. Distintos países buscando un cambio, buscando un mejor futuro. Pero no solo buscándolo, tomando acciones, buscando soluciones. Vamos a regresar ahora al tema de Venezuela. Para ello, le daré la palabra en este momento a Nizar El Fati. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer estar acá para compartir con ustedes. Bueno, la situación venezolana muy conocida por todos. Se ha puesto en Venezuela, se ha impuesto la moda, como dice el gobierno nacional, de hablar de derechos humanos, pero un tema que se ha impuesto precisamente por una represión que no ha tenido precedentes en la historia republicana venezolana y que solamente puede ser comparable con etapas en donde se vivieron, bueno, dictaduras muy cruentas. En el año 2014 en Venezuela, y quisiera, puntualizar en primer lugar algunas cifras. Yo soy coordinador de asistencia legal del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Allí hemos asistido a aproximadamente 1.217 personas durante 2014 nada más, que fueron detenidas arbitrariamente porque estaban manifestando. Y con base en esa información que hemos recopilado de forma directa, pues yo me voy a permitir hacer algunas precisiones con algunos datos para ayudar un poco a la reflexión a la que quiero llegar el día de hoy. Durante 2014 en Venezuela se registraron, según las fuentes más fidedignas, 9.200 protestas. Eso está hablando de un país que protesta 26 veces al día, todas protestas antigubernamentales. Cuando comparamos estas cifras, históricamente, pues se asemeja únicamente a la cifra que se registró hace 11 años en Venezuela con un acontecimiento político muy importante, ¿no?, que ocurrió en el año 2002. 9.286 protestas nos habla de un país que está protestando muchísimo, que hoy está protestando muchísimo, y que lo está haciendo más que nunca antes porque está viviendo y está enfrentándose a unos problemas estructurales realmente muy graves. Hablamos de, por ejemplo, a nivel de homicidios, en la década de los 90, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy, cifras oficiales, hoy se registran 79 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, se ha triplicado la cifra de homicidios. Cuando se dice que Venezuela es un país realmente violento es porque realmente lo es. Cuando comparamos a Venezuela con Venezuela misma,
Los datos son impresionantes. No hay que comparar a Venezuela ya con otros países, hay que comparar a Venezuela con lo que era hace 10, 20, 30 años atrás. Cuando vemos el tema de la pobreza, un tema tan capitalizado por el gobierno, pues el Instituto Nacional de Estadística, que es un órgano estatal, reconoció en el 2013 que aproximadamente 6% de la población se incorporó a la pobreza extrema. Dicho sea, es bueno recordar que luego ese informe no han salido publicados más. Estas problemáticas, evidentemente, acompañadas con el desabastecimiento de productos básicos, de medicinas, de alimentos, que ustedes ya han escuchado, han leído en la prensa, ha originado que en Venezuela pues haya una necesidad de la sociedad pues de reclamar sus derechos. Y naturalmente, ¿cómo lo han hecho? Cuando una sociedad no es escuchada, cuando una sociedad no encuentra mecanismos para hacerse escuchar, para hacerse entender, cuando una sociedad carece de institucionalidad a través de las cuales ventilar sus problemas y encontrar sus soluciones, ¿qué hace? Pues se expresa en las calles, protesta, y eso es lo que ha hecho el venezolano. Por eso es que durante 2014 tenemos una cifra récord en la historia venezolana de protestas, más de 9.000 protestas en un año. ¿Qué ha hecho el gobierno frente a la protesta? Frente a este hecho sin precedentes, este hecho realmente histórico, de más de 9.000 protestas en un año, pues el gobierno ha reprimido como nunca antes se ha reprimido en la historia republicana en tiempos de democracia en Venezuela. Estamos hablando de 3.700 personas que fueron detenidas durante 2014, que no solamente fueron detenidas, sino que fueron presentadas en un tribunal penal, fueron procesadas penalmente, y al día de hoy hay aproximadamente 2.000 que todavía se encuentran con procesos penales abiertos. Estamos hablando de pues una situación en la que además se ha tratado de institucionalizar la represión. En Venezuela hay una famosa resolución que no es un tema mediático, es una resolución que existe, llamada 8610, que salió hace poco, más de un mes, en el cual se habilita a la Fuerza Armada Nacional a reprimir o a controlar las manifestaciones y a usar incluso armas letales para hacerlo. Lo dice expresamente la resolución 8610, que es una resolución además dictada por un militar, que es el ministro de la Defensa, que se lleva pues todo lo que es las convenciones internacionales, la Constitución venezolana. Pero además hay una sentencia del año pasado del Tribunal Supremo de Justicia, poco para ver cómo es que se ha intentado usar la institucionalidad para legitimar la represión, que nos habla de una sentencia que nos dice que para poder manifestar, cualquier venezolano que desee expresar sus ideas en la calle requiere una autorización o un aval previo del gobierno, so pena de ser castigado, reprimido, producto de esa manifestación. Pero si lo unimos además al marco internacional, y aquí me ato con el tema del sistema interamericano, pues en el año 2012 Venezuela denunció la Convención Americana, y con ello se concretó hace poco más de un año pues la exclusión de Venezuela de la Corte Interamericana, que era un espacio natural en que los venezolanos pues recurríamos a exigirnos nuestros derechos humanos, la tutela de nuestros derechos humanos cuando en el sistema interno no encontrábamos respuesta. Todo eso, atándolo, nos da muestra de una represión muy elevada, sí, pero muy sofisticada, que se ha valido de instrumentos jurídicos, se ha valido de una política internacional manejada estratégicamente para hacernos cada vez como ciudadanos digamos, titulares de menos derechos y tener mucho menos posibilidad de expresar nuestras ideas, de además exigir nuestros derechos, y realmente nos ha convertido en un país que hoy día está dando mucho que hablar por una situación que realmente es muy lamentable. Ya se me acaba el tiempo, pero espero profundizar sobre algunos temas más adelante. Muchísimas gracias por tu participación. Llegó el momento ahora de Jetsen. Nos va a hablar de cómo está la situación en República Dominicana. Coméntanos un poquito. Sí, bueno, en República Dominicana sucede que el principal problema de derechos humanos no es tanto en contra del gobierno, sino un tema ya de Estado. República Dominicana comparte la isla de la Española, o como le llamamos los taínos, Quisqueya, la comparte con Haití. Haití es el país más pobre del continente y el tercero más pobre del planeta. Tiene una población de 12 millones de personas, nosotros tenemos 10 millones, y República Dominicana también es un país pobre, tengo que decirlo, pero comparado con nuestro vecino occidental, estamos en mucha mejor condición.
eso crea una inmigración bastante masiva de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana, principalmente en la época de oro del comercio azucarero, que colapsó en los años 80, pero ha seguido la inmigración. Y el principal problema se da de esta forma. Las constituciones de la República Dominicana, desde 1929 hasta la más reciente, en el 2010, que la quieren reformar de todas formas, todas las constituciones han establecido que el mecanismo para adquirir la nacionalidad dominicana es nacer en territorio dominicano, o sea, en el jus soli, pero con ciertas restricciones, que quiere decir que tus padres no pueden estar en estado de tránsito. Tránsito quiere decir que tienen que estar registrados en la extranjería. Por razones diversas, muchos de los ciudadanos haitianos residentes en la República Dominicana no se registran en el libro de extranjería, entonces sus hijos no adquieren la nacionalidad dominicana. Eso llevó a una demanda ante el Tribunal Constitucional sobre el tema de la nacionalidad. El Tribunal Constitucional mantuvo el criterio de 1929 hacia la fecha y se le han negado a esos hijos de haitianos la nacionalidad dominicana. Entonces el problema viene en que ellos luego van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, debo señalar que la República Dominicana se le negó, digamos, la nacionalidad de manera natural, pero le dio la oportunidad de adquirirla en una ley de regularización, que se les abrió las puertas a todos los que han nacido en la República Dominicana desde 1929 hasta el 2010 de adquirir esa nacionalidad independientemente de que no la habían adquirido constitucionalmente. Fue digamos, una acción de buena fe de parte del gobierno, pero de todas formas fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recibimos un fallo en contra de nuestra Constitución, y la Corte Interamericana dijo que estamos fomentando la patria, independientemente de la Constitución haitiana, que provee que durante 4 generaciones todos los hijos de haitianos nacidos fuera tienen la ciudadanía y la nacionalidad haitiana. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, o digamos, sugirió de manera bien enérgica a la República Dominicana de que cambiara su constitución. Eso creó un gran repudio en República Dominicana, y la reacción con la cual yo no estoy de acuerdo, pero digamos fue una reacción airada, fue de parte del Tribunal Constitucional, que se pone a revisar la entrada de la República Dominicana al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y resulta que el presidente Leonel Fernández, quien fue que adhirió a la República Dominicana al sistema, nunca lo pasó por el Congreso. Entonces, a diferencia de Venezuela, que denunció el sistema y así salió, la República Dominicana, de manera retroactiva, ha dicho que no ha pertenecido nunca al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, independientemente de que hemos tenido jueces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, como le digo, no estoy de acuerdo en ese, digamos, pataleo jurídico, pero lo que sí es cierto es que cada país es soberano de decidir cómo otorga la nacionalidad, y no hay un criterio único de adquirir nacionalidad en todo el mundo. O sea, Estados Unidos tiene el jus solis incondicional, pero por ejemplo vemos que en Escandinavia, tienes el mismo criterio que República Dominicana. Es un gran problema también, porque República Dominicana no ha podido tener ningún aliado en el tema, ni siquiera en el Caribe. Por ejemplo, habíamos aplicado para entrar como miembro pleno a la Comunidad del Caribe, al CARICOM, y nos rechazaron todos los estados en pleno, y nos denunciaron, y lo cual me llama mucho la atención, porque en el Caribe hay muchos temas de derechos humanos, incluyendo el de Cuba, sobre el cual no se han pronunciado nunca, y se pronunciaron todos los jefes de Estado y de gobierno del Caribe en contra de la República Dominicana, incluyendo a Portia Simpson Miller de Jamaica, quien dio un discurso enérgico en contra de lo que ella llamaba violación de derechos humanos en República Dominicana, independientemente de que Jamaica es en el continente americano el país que tiene las principales matanzas de homosexuales
pero para ella República Dominicana es el principal violador de derechos humanos en el continente. Nos hemos quedado solos y qué bueno que está aquí el doctor Stein, porque él era nuestro candidato a la OEA, el candidato de República Dominicana y de varios países, pero terminó siendo electo por el retiro del doctor Stein, el canciller uruguayo, quien también había asumido una posición bien enérgica en contra de República Dominicana y que en el año pasado, en noviembre, también hizo un llamado a que República Dominicana cambie su constitución como tenga que hacerlo, pero que es una constitución que, independientemente de que los dominicanos fueron las que los eligieron, no es una constitución que está de acuerdo con el sistema interamericano. Ya en la próxima sesión profundizaré un poquito más, pero sí les digo que yo soy opositor al gobierno dominicano, pero esto es un tema de Estado y que ha sido bien controversial y que seguirá siéndolo, pero sí les digo que a ningún país del mundo, a ninguno, le conviene más el desarrollo de Haití que a República Dominicana. No es un tema xenófobo, es que somos un país pobre también, tenemos una renta per cápita de $5,000 anuales. Haití lo tiene mucho más baja, en $900, pero República Dominicana no tiene una demanda económica para una inmigración masiva. O sea, es un tema no tanto xenófobo como lo han querido vender, sino un tema de que nuestra economía no soporta, con 10 millones de habitantes, 2 millones de inmigrantes. No me devuelvas el micrófono. Seguimos platicando contigo. En base a lo que nos acabas de comentar, ¿cuáles son los principales retos que tiene tu país? Retos concretos, y los has explicado de manera muy concreta. ¿Cuál sería tu petición al sistema interamericano de los derechos humanos hoy? Bueno, yo tengo que ser responsable de decir algo. Aunque no me gustan muchas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debo decir que mucha gente en la derecha critica a la Corte, mucha gente a la izquierda critica a la Corte, mucha gente en el centro critica a la Corte, así que podemos decir que no es tan ideologizada como quisieran vender a veces. Pero lo que sí lo puedo criticar y exigir es que muchas veces escucha solamente una voz y que llega con prejuicios a los procesos. Y entiendo que hay causas que son muy simpáticas, pero que no hay ningún tema internacional que sea simple. O sea, todos tienen diferentes matices y yo sí le pediría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la Corte que analizara muy profundamente cuando está tratando diferentes casos y que no se lleve a veces tanto de encabezados atractivos. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con Ana Karina. Ana Karina, ¿cuál sería tu propuesta concreta al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en relación a lo que se está viviendo en tu país? A ver, Venezuela hoy, como muchos saben, está en una situación complicada con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el desconocimiento que tiene nuestro gobierno de alguna u otra forma a este sistema. Yo creo que más allá de una petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la petición va hacia los gobiernos democráticos y hacia la sociedad civil, porque creo que la incidencia que nosotros podemos hacer está desde allí. Nosotros hoy tenemos una gran posibilidad de cambiar, de hacer incidencia en el presente para transformar el futuro. Y para mí la propuesta que nosotros tenemos que llevarnos de este panel y de este foro, como red de jóvenes, como sociedad civil y como personas que son parte de gobiernos democráticos, es que debemos engranar y articular las voces en una sola estrategia para poder luchar contra la violación de derechos humanos. ¿Por qué? Y mi primera intervención tuvo mucho en este sentido. Nosotros no estamos viviendo casos aislados. Tenemos que entender, y ese es el primer reto que tenemos como continente, que esto es una estrategia de un grupo de personas que comenzó por Cuba, se extendió a Venezuela, está en Nicaragua y así sucesivamente está tocando Ecuador, Guatemala y distintos países de América Latina, que quieren
transformar el continente a un continente sin derechos, a un continente basado en los intereses económicos, con corrupción, con narcotráfico, y que quienes gobiernan, lamentablemente, su interés no son los pueblos de América, sino el mantenimiento de ellos en el poder. Y ese es el gran reto que tenemos hoy, como sociedad civil y como gobiernos democráticos. Si seguimos cada quien remando por su barco y de manera aislada, la tarea que hoy tenemos, que es el rescate de la democracia, y lograr que este sistema y estos regímenes no caigan en otros países, no vamos a lograrlo. Y lo hablábamos en una discusión que tuvimos como red hace algunas horas, el día de ayer, y lo vemos en la estrategia comunicacional que ellos manejan. Vemos cómo ellos tienen una estrategia conjunta y eso causa un efecto dentro del continente. Y nuestro reto está ahí. Y yo creo que la segunda propuesta de nosotros tiene que ser, desde los espacios del sistema interamericano, transformar para que realmente puedan tener muchísima más incidencia en nuestros países a nivel de violaciones de derechos humanos. Porque muchas veces organismos como estos no logran tener la suficiente fuerza para poder cambiar las cosas. Hay cortes y vemos en el caso de Leopoldo cómo hoy él debería estar libre, porque hay una sentencia que lo permite y Venezuela simplemente lo desconoce. Hay que buscar mecanismos dentro del sistema interamericano para que eso no ocurra, porque cuando gobiernos como el de Venezuela o el de Cuba violan los derechos humanos, también desconocen el sistema interamericano. Entonces, mi análisis y mi propuesta con respecto a esto es que dentro de los gobiernos y de la sociedad civil empecemos a pensar cómo hacemos para que realmente esos países que violan los derechos humanos acaten decisiones del sistema interamericano cuando son tomadas en contra de ellos. Bueno, yo creo que hay que recordar que son los estados los que son parte, representan nuestros intereses en el sistema interamericano. Y un estado que está comprometido con intereses no democráticos, difícilmente, y cuando se establecen alianzas que son solidarias con esos antivalores, difícilmente vamos a poder tener cambios efectivos. A mí me parece que lo primero es resolver lo interno. En el caso nicaragüense es restablecer la democracia y el Estado de Derecho, que implica elecciones libres, respeto a la ley y al orden, respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos, el restablecimiento de los pesos y los contrapesos del sistema político, la despartidarización de las fuerzas policiales y del Ejército Nacional, la independencia del Poder Judicial y la desmonopolización de los medios de comunicación. En segundo lugar, me parece que hay que recuperar las instituciones y los recursos públicos capturados por un grupo mafioso instalado en el poder, que implica combatir la corrupción pública y privada y desprivatizar los recursos de la cooperación petrolera venezolana apropiados por ese grupo económico en el poder. Tercero, es la abrogación de la concesión vendepatria de Ortega a la empresa china HKND, que nos impone un estado de excepción, hipoteca la fuente de agua más importante de Centroamérica, amenaza el medio ambiente, amenaza el derecho de propiedad, amenaza nuestra economía nacional frente a eventuales controversias o litigios con el concesionario, pero además amenaza la seguridad de los nicaragüenses y la región a causa de tensiones o implicancias geopolíticas, hipoteca nuestra soberanía y viola nuestros derechos humanos. Y lo más difícil para nosotros va a ser tratar de contener el torbellino de la violencia bélica fratricida que se puede volver a repetir en Nicaragua. Las peticiones concretas al sistema interamericano es que recupere la imparcialidad y la beligerancia en la Comisión y en la Corte, que se fortalezca institucionalmente y económicamente los mecanismos del sistema, que se agilicen los trámites y las resoluciones de las causas presentadas ante el mismo, restableciendo la personalidad jurídica del movimiento renovador sandinista, y que se tome en cuenta
las consideraciones presentadas en las audiencias del 16 de marzo de este año sobre la construcción del canal interoceánico y su impacto sobre los derechos humanos, la violación a los derechos laborales en Nicaragua, la violación de la libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de los medios de comunicación, y la última y quizás la más importante es la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos gritando, pidiendo auxilio y pidiendo solidaridad, y si este es el órgano competente para que vigile y proteja nuestros derechos, que esté en Nicaragua y que vea y acompañe a la gente que está protestando. Han habido más de 41 marchas, posiblemente es muy poco con respecto a las 9.000 que han habido en Venezuela, pero son demasiadas para la historia de mi país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elicia. Tú mencionabas algo importante. Es difícil para la comunidad internacional conocer cuál es la situación real dentro de Nicaragua. Y una situación similar se vive también en Ecuador. ¿Cuál sería tu propuesta concreta, Mauricio? En la misma línea de lo que ya han dicho Ana Karina y Axel y Edipcia, hay mucho que se puede hacer por parte nuestra respecto del sistema interamericano. No creo que debamos nosotros hablar de responsabilidades o de propuestas hacia ellos, porque es poco lo que pueden hacer por cuenta propia los comisionados y los magistrados. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema de personas, no es un sistema estatal, ni es un sistema que depende de los gobiernos de turno. Y eso es un tema que se ha manifestado de manera reiterada por parte de mi gobierno, por ejemplo, que decía que el sistema interamericano de derechos humanos fue creado para atacar y perseguir a los gobiernos democráticamente elegidos y progresistas de América Latina. Una mentira enorme. ¿Por qué? El sistema interamericano persiguió en su momento, y pongo comillas en el persiguió, a las dictaduras de Argentina y de Chile por las atrocidades que cometieron con nuestros hermanos de esos países. Recordemos que una denuncia similar a la que ocurrió hace poco en Venezuela tuvo lugar en Perú cuando la dictadura de Alberto Fujimori no estuvo satisfecha con un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema se ha pronunciado por las masacres en Colombia, por el genocidio en Guatemala. ¿Qué pasa con los otros países? En esta última ocasión, en las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escuchaba comentarios de ¿y por qué no Bolivia? ¿Y por qué no se habla de Paraguay? Porque eso no es un asunto de la Comisión, señores, es un asunto de nosotros. Y si nosotros como sociedad civil organizada no acudimos a la Comisión o presentamos casos ante el sistema interamericano, los comisionados están atados de manos, al igual que los magistrados, para hacer muchas cosas por cuenta propia. Quizá no pasen del comunicado de prensa. Y esos son los errores que tenemos que ir corrigiendo, y ahí sí tenemos que pasar por lo que pueden hacer los estados. No podemos hacer que, por ejemplo, como señalaba Edipcia, una visita in loco a uno de los países dependa del gobierno nacional. Dependa que el presidente o sus ministros que van a ser observados den el beneplácito y pongan una agenda tentativa. Porque muy probablemente, como ocurrió en la histórica visita de la Comisión Interamericana a Argentina, les querrán llevar únicamente a lugares donde no puedan constatar lo que realmente ocurre en el país, e intenten disfrazar la realidad de los derechos humanos para decir que todo está bien en el país en el que se visita. Retos hay muchos, y empecé con eso. El primero, salvar al sistema interamericano. Los gobiernos no conformes con matarle de inanición a la Comisión y a la Corte sin entregar estos famosos recursos voluntarios. ¿Qué provoca esto? La falta de agilidad que mencionaron también. No es que esté yo defendiendo ciegamente al sistema, pero si no se tiene personal suficiente para tramitar las causas y tienen que conocer un promedio de 15.000 peticiones al año, 10 o 12 funcionarios, no podemos esperar que esos temas se evacúen en cuestión de semanas o de meses. Un caso en el sistema interamericano en promedio se demora entre 6 y 7 años en encontrar solución. No será el primero y el último caso en el que nosotros enfrentemos muertos que iniciaron sus procesos buscando libertad, buscando garantías,
y han fallecido a medio proceso. Eso tampoco es culpa ni de las víctimas, ni de nosotros, ni del mismo sistema, es culpa de los estados. Trabajar también en la defensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que es otro punto que ha sido brutalmente atacado por nuestros gobiernos demócratas y progresistas, considerando no que la libertad de expresión es un derecho superior, sino que la existencia y vigencia misma de la libertad de expresión garantiza que las violaciones a los demás derechos y libertades puedan ser oportunamente denunciadas. Y finalmente, dentro de nuestros países, que creo que es un problema recurrente y de cara al sistema interamericano, es trabajar para recuperar la independencia de la justicia. Nuestros gobiernos han sido expertos en cooptar al sistema de justicia, y ahí está el problema, porque sin duda, si existieran violaciones a los derechos y libertades fundamentales y contáramos con una justicia independiente, por lo menos los ciudadanos tendríamos dónde recurrir para que éstas sean garantizadas y debidamente defendidas. Pero cuando las puertas de nuestro país se cierran con los argumentos más burdos y más ilegales e inconstitucionales que existen, no nos queda más que siempre hacer las cosas por mero trámite, para en algún momento cerrar la puerta interna y acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Simplemente, y termino con esto, empoderamiento de los ciudadanos. De nosotros depende que el sistema se active de lo que está ocurriendo en nuestros países. Dejemos de echar la culpa al resto. Empoderémonos, activémonos y usemos cuanto mecanismo esté disponible para levantar la voz y para hacer notar lo que está sucediendo con nuestros hermanos. Muchas gracias, Mauricio, por la propuesta. Kenia, tú mencionabas que para hablar de la situación de Cuba tendríamos que pasar semanas acá. Y luego de la breve exposición que nos diste, ¿cuál sería tu propuesta concreta? Bueno, en primer lugar, a diferencia de los demás países, Cuba no integra el sistema interamericano de derechos humanos, expulsado en 1962. Por tanto, ahí iría mi primera petición, y sería exigirle al gobierno que se integre al sistema interamericano de derechos humanos, porque justamente acá hay una desventaja para nosotros como sociedad civil, y es que cometen las atrocidades, violan nuestros derechos humanos, y sin embargo no estamos amparados por el sistema interamericano. No obstante a eso, el sistema interamericano sí nos ha dado respuesta. ¿En qué sentido lo digo? Le hemos hecho peticiones específicas, sobre todo, digamos, medidas cautelares para personas que hemos tenido presos políticos, como es el caso de Sonia Garro, por ejemplo, una dama de blanco que fue encarcelada en diciembre en el año 2014, y le pedimos una medida cautelar por su salud y por su seguridad, y nos respondieron. O sea, la cuestión acá está en que el gobierno no responde, o sea, y hace caso omiso a este tipo de peticiones. Pero más allá de eso, el hecho de mismo que internacionalmente se sepa de que la Comisión responde a la sociedad civil nuestra cubana, también nos da cierto amparo, ¿no?, que no nos da el propio gobierno. Así que mi primera petición iría por ahí directamente: exigirle al gobierno insertarse nuevamente en el sistema interamericano y insertarse en otros digamos, sistemas que podría responder el propio gobierno. En el examen periódico universal, y perdonen que me salte para este tema, a Cuba se le hicieron 292 recomendaciones y respondieron la que quisieron responder, o sea, y eran todos los países miembros del sistema de Naciones Unidas exigiendo de alguna manera el respeto hacia nuestros derechos humanos. Y como propuesta, la sociedad civil nuestra cubana ha encontrado 4 puntos de consenso de la sociedad civil. O sea, un espacio abierto que se ha estado, en los últimos meses se ha estado concretando. Eso lo voy a leer. El primero, y lo voy a hacer en el orden en el que creemos que debería ser reconocido, es el reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil cubana independiente como interlocutora válida. O sea, si no somos reconocidos exactamente por el propio gobierno, entonces dentro seguiremos haciendo este tipo de trabajo. O sea, que necesitamos salir fuera de Cuba para que otras personas nos puedan escuchar. Luego, la liberación incondicional de todos los presos políticos, incluyendo los que están bajo licencia extrapenal. Tenemos 12 presos políticos de la primavera negra, que fue en el 2003, que están dentro de Cuba y no tienen, además de ninguno de los derechos
no les permiten salir fuera de Cuba y pueden incluso ser encarcelados cuando el gobierno lo estime conveniente. Y en este caso quería hacer énfasis sobre todo de uno en particular, un joven que se llama Danilo Maldonado, más reconocido por el Sexto, que ahora está esperando en prisión ser digamos, enjuiciado falsamente y arbitrariamente. Él es un artista graffiti y trabaja con performance y bueno, el gobierno asumió que su arte no era el más idóneo para ellos y ahora está esperando ser enjuiciado. Y finalmente, fin a la represión política contra todos los pacíficos movimientos de derechos humanos de los que estamos acá. Hemos sido sometidos muchos a muchos tipos de represiones. Y sí, finalmente, el respeto a los compromisos internacionales suscritos por el gobierno y la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos. Eso es básicamente nuestro pedido. Nos hemos venido justamente para avanzar en contra. Excelente propuesta. Muchas gracias. Nos motivas. Lizarra, la misma pregunta. ¿Cuál es su propuesta? Bien. Bueno, lo primero que debemos decir ante la situación que estamos viviendo tan delicada en Venezuela es que necesariamente no tanto el sistema, o el sistema tomando en cuenta todos los integrantes del sistema, la sociedad civil organizada de todos los países, creo que hay un esfuerzo muy válido en estos momentos, no solamente para Venezuela, sino para la región, y en el caso venezolano es exigir y trabajar, abogar por la liberación inmediata de todas las personas que están presas por expresar sus ideas, por manifestar, y la libertad plena de todas las personas que están medio presas, es decir, las que están liberadas, como decía Rosa en la primera intervención, pero que están con medidas de prohibición de salida del país. Hoy, por ejemplo, Rodrigo Diamante, un activista en derechos humanos que debía estar sentado en esta mesa, no está, porque tiene una prohibición de salir del país, porque fue apresado por promover el arte, a través del arte, derechos humanos, a través de la música, a través de actividades artísticas. Y les quiero poner dos ejemplos concretos para pasar a las otras propuestas de lo que significa la arbitrariedad que está ocurriendo hoy en Venezuela. Para hablar de un caso muy sonado, pero lo uso a propósito de que entiendan cómo un caso tan sonado en el que se supone que debe haber más cuidado, ocurre lo que ocurre. En el juicio contra el ciudadano Leopoldo López, la Fiscalía promovió 120 pruebas en su contra, contabilizadas una a una por nosotros, 120 pruebas. El Tribunal de Control admitió todas las pruebas en su totalidad, 120 pruebas admitidas. La defensa promovió 56 pruebas y el tribunal admitió 0. Hoy Leopoldo enfrenta un juicio, consta en actas del expediente, con 120 pruebas en contra y 0 pruebas a favor. No hay forma de que Leopoldo en ese juicio pueda probar su inocencia. Ese caso lo que te demuestra es una absoluta arbitrariedad, y en esa situación están todos los presos políticos, con otras dimensiones, con otras gravedades, pero con irregularidades que lo que te muestra es que no son procesos judiciales, sino que son procesos absolutamente politizados. Pues bien, todas las personas que están en esa situación tienen que ser inmediatamente liberadas, y toda la región tiene que abogar por eso. Eso no es inmiscuirse innecesariamente en asuntos internos, porque el tema de los derechos humanos, bien se ha dicho y hay que repetirlo, no tiene fronteras. Y cuando se trata de exigir la liberación de las personas injustamente presas, pues esa exigencia la puede hacer cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del mundo. Y nosotros creo que tenemos una gran labor al respecto, exigir la liberación. Son 47 de 2014 y más de 100 desde el 2002. Lo segundo, ya concreto con el sistema, pues Venezuela hace 13 años ningún relator de la Comisión Interamericana, entiéndase, ningún relator de la Comisión Interamericana hace 13 años puede tocar a Venezuela. Está prohibido. Lo han pedido innumerables veces y el Estado venezolano se lo ha negado. El Estado venezolano entonces no extiende esa invitación, pues lamentablemente es un sistema muy debilitado si no puede de propia mano poder verificar lo que está ocurriendo. Pues bueno, allí yo creo que tenemos todos también una misión, y es exigir a nuestros gobiernos que permita el trabajo de la comisión. Si es que estamos en un sistema, para que funcione, pues tienen que dejar que estas personas ejerzan sus labores, no solamente pertenecer.
no solamente de la Comisión Interamericana, de hecho sea de paso, en más de 10 años ningún relator de Naciones Unidas puede entrar a Venezuela en funciones de relator. Eso es una realidad además documentada. Esa sería la segunda propuesta. La tercera propuesta es, bueno, exigir la reincorporación de la Corte a la Corte Interamericana. Venezuela denunció la Convención Americana y hoy ya no podemos acudir las víctimas de violaciones de derechos humanos, ni los abogados que defendemos a esas víctimas podemos acudir a la Corte Interamericana para exigir al Estado indemnizaciones, para exigir la reivindicación de esos derechos. Yo creo que eso es algo muy grave y que además se ha querido convertir en tendencia. Afortunadamente no ha logrado su cometido, pero creo que todos tenemos que abogar por fortalecer esa Corte y esa institución que yo creo que es muy importante y ejerce un rol muy importante en la región. Bueno, lo cuarto, y ya quizás a forma de conclusión, yo creo que es muy importante, trascendental, que en Venezuela, como único mecanismo para superar los grandes problemas que tenemos, se promueva el entendimiento. Aquí hay, indudablemente en Venezuela una situación de muchísima gravedad, pero no por lo que ya ha pasado ni por lo que está pasando hoy, que es muy grave, sino por lo que está en puerta, por lo que puede pasar en Venezuela. Venezuela está en estos momentos enfrentándose a una realidad que amenaza con convertirse en una realidad muchísimo más grave de la que nosotros conocemos, y tenemos entonces una obligación, todos los que podamos sumar nuestras voces, para que esa situación se evite. Y la única forma de evitarlo es incidir y forzar a que en Venezuela existan espacios de entendimiento, a que en Venezuela definitivamente hayan algunos canales en los cuales pueda entenderse sociedad civil y gobierno, en la cual además pueda abrirse algunos mecanismos que permitan que esta situación de extrema tensión no se agrave más. Yo creo que en eso tenemos todos un compromiso y una obligación con lo que está pasando en Venezuela, toda la región me refiero. Entonces digamos que esas serían las 4 propuestas que yo tengo en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Nizar. Tenemos un espacio breve de preguntas. Quien quiera plantear una pregunta, levanta la mano. Se acercará una de las personas del equipo para llevarle el micrófono. Se presentan, por favor, su nombre, su país, cuál es la pregunta y a quién de las personas que se encuentran en el panel va dirigida. Hola, buenos días. Mi nombre es Michel Matos, de Cuba. No sé exactamente si lo que tengo es una pregunta o es más bien un tipo de razonamiento, ¿no? Pero quisiera aprovechar la oportunidad que hay algunas personas que son políticos en esta sala con nosotros para decir algunas cosas. La primera es cómo hay una dualidad impresionante en este continente. Hace poco, un embajador ante la OEA, el embajador de Venezuela, hablaba casi literalmente usando el término escuálido con referencia a la oposición venezolana, cómo moría de un disparo en la cabeza un venezolano, un escuálido venezolano. Esta persona es un representante oficial de Venezuela con los que el resto de los gobiernos democráticos siguen tratando. Lo tratan como una persona oficial, como un representante más, y es realmente vergonzoso. Ayer teníamos un encuentro con el vicepresidente de Honduras y hablábamos de cosas similares, pero en mi opinión personal es realmente vergonzoso que los políticos, como políticos y no como personas, no se proyecten sobre esto, los políticos democráticos, naturalmente. Otra cosa más que quisiera agregar, ayer la prensa cubana y la prensa de izquierda radical atacó férreamente este foro, atacó férreamente esta red de jóvenes latinoamericanos por venir a hablar de democracia o de libertades, atacó a la figura de Micaela Hierro, la llamó agente de la CIA, etc. En teoría todos los que estamos aquí somos agentes de la CIA según esta visión, lo cual es tremendamente radical, pero ese es el discurso de la izquierda.
Yo creo que le corresponde a los políticos en ejercicio o no, pero las personas que se dedican a la política, hacer los foros internacionales y los espacios intergubernamentales, como la OEA, como en este caso, hacer alusión a este tipo de cosas. De lo contrario, no sé, usted, vicepresidente, nos decía ayer lo importante que era tomar quizás la calle, ocuparnos de ese espacio como jóvenes, ¿no? Como sociedad civil, pero yo creo que a los gobiernos, a los representantes de los gobiernos democráticos les corresponde tomar esos espacios en los foros internacionales. De lo contrario, nosotros, las voces civiles, nos quedamos sin voz muchas veces dentro de esos espacios. Y son cosas que les conciernen a todos, porque este tipo de declaraciones de este embajador venezolano es criminal, debería ser visto como una proyección criminal. No se puede hablar de cómo muere una persona u otra por un pensamiento político. Eso es criminal y debiera ser visto así. Yo supongo que en las relaciones internacionales debe haber algo que haga alusión a esto. Pero quería hacer esta observación porque creo que se pasan por alto este tipo de cuestiones. Una última cosa es que no creo que las cuestiones que estamos tratando aquí sean de naciones específicas o de estados-naciones. Creo que es una cuestión continental. En mi opinión, voy a seguir insistiendo sobre esto, hay un plan, hay una estrategia de conquista continental por la extrema izquierda. Y eso se puede ver reflejado en foros como el ALBA, que lo dicen prácticamente abierto. Tienen la intención de apoyar a gobiernos de extrema izquierda, lo están haciendo hoy en Colombia, por ejemplo, se está haciendo un diálogo que va dirigido a que la guerrilla ocupe posiciones políticas en un futuro cercano. Si vemos la prensa de mi país, la prensa cubana, enaltece las posiciones de la guerrilla. Hace poco incluso hacía un evento cultural, un videoclip en que una ciudadana holandesa que pertenece a la guerrilla cantaba, rapeaba un rap o algo así, que decía que había que tomar las armas e ir a por el gobierno. Yo realmente estoy, creo que me he extendido, pero los invito a las personalidades políticas que están aquí a que tomen conciencia de este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, muy enriquecedora. Vamos a recordar que en la tarde tenemos un espacio de debate y aprovechemos a los panelistas que tenemos aquí al frente para plantear distintas preguntas que nos hayan surgido a lo largo de su presentación. Tenemos primero una pregunta a mi izquierda y luego pasamos con usted. Levanta la mano. Mi nombre es Juan López de Cuba. Yo tengo una pregunta, voy a seguir el procedimiento, bien directa para mi amigo Mauricio Alarcón, que explicó muy bien los problemas del sistema interamericano. Creo que explicó también un problema serio, que es el problema de que siempre estamos buscando soluciones a través de terceras personas. Y después de lo que escuché en el panel, la mayoría de los gobiernos, de estos gobiernos, digamos, dictatoriales, neodictatoriales, protodictatoriales, como se quieran cambiar, desconocen las resoluciones de los organismos. Entonces, según yo veo, Mauricio, tal vez tú me puedas explicar, el problema fundamental es darle, de alguna manera, una fuerza de mandato obligatorio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mi pregunta es técnicamente cómo se podría hacer eso, porque el ojo de la cuestión aquí parece ser este. La comisión emite una declaración cualquiera, pero no puede hacerla cumplir. ¿Cómo se pudiera hacer esto técnicamente? Y creo que tiene que ver también con cosas que se hablaron en el panel anterior, que es lo que yo veo que está haciendo, que es la reformulación, reingeniería del sistema interamericano, porque es la única manera de lograr impedir ese avance. Efectivamente, la sociedad civil viene trabajando durante algunos años por una reforma y una reingeniería del sistema, pero por desgracia nos tomaron la posta los gobiernos y son los que han tratado de llevar adelante el proceso de reforma que, gracias a algunos gobiernos que sí son democráticos en la región, se frenó y se la puso fin hace poco más
de un año. Se hicieron reformas importantes en cuanto al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero coincido plenamente contigo en que hace falta esa fuerza coercitiva para el momento de ejecutar una decisión, sea de la Comisión o sea de la Corte. Eso desgraciadamente pasa por una reforma a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que una vez más depende del gobierno y de las autoridades para la firma y su ratificación. Pero más allá de lo que jurídicamente se puede hacer, creo que hay mucho que se puede hacer de facto, porque hace poco, así como en Venezuela, como en Nicaragua, el gobierno de Ecuador decidió no acatar unas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana. Que logramos en torno a un asambleísta y legislador que fue condenado a prisión, a 18 meses de prisión, y a pagarle al presidente $140,000 de indemnización por solicitar a la Fiscalía investigue los hechos en torno a una revuelta policial y en el que posiblemente se habrían cometido violaciones a derechos humanos. Salió el gobierno de Ecuador y dijo: las medidas cautelares no nos importan, sí, históricamente las hemos acatado, pero hemos decidido no acatarlas. ¿Qué pasó en la región? ¿Algún gobierno se pronunció a decir respeten como históricamente lo han venido haciendo? Aquí Edipcia decía, hay un pacto de caballeros en definitiva entre los distintos estados y gobiernos para tomar con fuerza coercitiva las decisiones de la Comisión y de la Corte y llevar adelante un efectivo cumplimiento de esas decisiones. Pero como digo, de hecho se podía haber hecho mucho. Los gobiernos podían haber condenado la inacción de gobiernos como los de Venezuela, como los de Cuba, de Nicaragua y de Ecuador, pero una vez más enfrentamos el silencio. Y de lo mismo, cuando una medida cautelar se respete en Ecuador, somos los activistas y defensores de derechos humanos de Ecuador los que brincamos para que la comunidad internacional nos vea, y también se recibe poco respaldo de la comunidad entre nosotros, y eso ocurre con el resto de países. Para eso son estas redes, para que la sociedad civil de los distintos países también apoye lo que nosotros hacemos y para que también apoye esos pronunciamientos con miras a lograr vía presión ciudadana un efectivo respeto de esas decisiones. Gracias, Mauricio. ¿Una pregunta más? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Henry Constantín, soy de Cuba, periodista independiente, o sea, casi un activista bastante perseguido. Y esta pregunta es un poco irónica, ¿no? Porque que la hagamos los cubanos, que la haga un cubano que es el que tiene menos instituciones y poder para ayudar, es extraño. Pero yo quisiera saber concretamente cómo los cubanos, y de paso todos los que están aquí podemos escuchar las respuestas, cómo los cubanos que creemos en la democracia, en los derechos humanos, en las instituciones, podemos ayudar a que Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Dominicana y los demás países que estamos en mayor o menor peligro de que se nos acaben esas cosas, ¿cómo podemos ayudarlos a que lo reconstruyan? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿A quién va dirigida tu pregunta? A todos los que quieran A todos los responder. panelistas. ¿Quién quiere empezar respondiendo? Bueno, yo creo que ustedes son un ejemplo para la región de lo que puede ocurrir en un país de no hacer las cosas a tiempo. Yo creo que a través de la exposición de lo que ha vivido Cuba, que aunque suene para nosotros sorprendente, muchas personas en nuestros países todavía no entienden, no conocen la magnitud de lo que ha ocurrido en Cuba durante todas estas décadas. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante y es exteriorizar y no cansarnos en exteriorizar lo que ha vivido Cuba y todo lo que ha sido ese proceso que ha ido evolucionando, ¿no? De cómo empezó todo el sistema cubano y cómo lograron lo que lograron consolidar en Cuba. Yo creo que una de las cosas más importantes que tienen ustedes con ser cubanos y haber vivido de primera mano eso es la posibilidad de poder contar lo que ha ocurrido, la posibilidad de despertar conciencia a través de ese relato y la posibilidad además de con ello evitar que esas tendencias puedan tener más cabida en otras partes de la región, ¿no? Bueno, yo soy dominicano, la isla Quisqueya,
unida a Cuba desde sus inicios. Conocen la historia del indio Yatué, que fue el que cruzó a la isla vecina para advertir sobre el peligro español. También Máximo Gómez, héroe de la independencia cubana, nacido dominicano, propuesto para ser presidente de Cuba, pero negó por haber nacido en República Dominicana. Nuestra unión va desde siempre, y yo divido mucho lo que es el gobierno cubano con el pueblo cubano, porque tú decías que es quizá irónico preguntar cómo pueden ayudar los cubanos a fortalecer la institucionalidad en otros países. El gobierno no puede ayudar en absolutamente nada porque son la antítesis de la institucionalidad, pero los cubanos, gente como todos ustedes aquí presentes, muchos que no han podido venir por restricciones de ese gobierno totalitario, son gente que no se enfocan únicamente en el tema de Cuba, porque yo conozco cubanos de todas partes que promueven la libertad, no simplemente la libertad para Cuba, sino la libertad en general. Y te decía, por ejemplo, mucha gente en diferentes países creen que estos temas son únicamente de Cuba, únicamente de Venezuela, y lo que siguen es navegando un cocodrilo, pensando que te va a comer de último mientras se come a todos los países, ignorando que en algún momento ese cocodrilo te va a comer a ti también. Mucha gente se olvidó de eso, pensaban que era algo de Cuba, pero ya van 7 o 8 países de nuestra región que están en el mismo problema. ¿Y cómo pueden ayudar a los cubanos? ¿Cómo siguen ayudando a los cubanos? Porque esto no es una sugerencia, esto es algo que es real, que es lo que están haciendo. Es nunca rendirse y siempre denunciar este tipo de abusos. Y reitero, nunca rendirse, porque los años quizá arrugan la piel, pero rendirse arruga el alma. Entonces lo que tenemos todos nosotros es trabajar unidos, como estamos en la red, para promover estos derechos, estos principios que no son de un país, no son ajenos a América Latina, son los principios de derechos humanos. Muchas gracias, excelentes respuestas. Para cerrar, vamos a escuchar las últimas 3 preguntas. Por favor, plantearlas, decir a quién va dirigida, y luego finalizamos con sus respuestas. Iniciamos por mi lado derecho. Bueno, yo les tengo una pregunta a todos, y va un poco más en función de lo que parece ser. Parece ser que los países están muy bien con la comisión hasta en el momento en el que son investigados y existe, pues entonces existe algún tipo de queja, algún tipo de presión para debilitarla y dejarla de que funcione eficientemente. Por lo tanto, así como se están aplicando medidas internacionales para restarle poder, importancia y vigencia a esta comisión, ¿cómo podemos fortalecer la comisión desde espacios como estos? ¿Realmente es posible? ¿Consideran ustedes que es posible fortalecer la comisión, o es simplemente cuestión de voluntad política de quienes nos están representando ante ella? Es dirigida para todos. Gracias, Pedro. Vamos a dejar en pausa, todos tengan en mente la pregunta. Vamos a escuchar a la señora Marta Lucía. Bueno, yo quiero en primer lugar felicitarlos. Realmente la calidad de cada una de las intervenciones es excelente, y sobre todo la motivación, el compromiso de todos ustedes, lo cual hace que todos los miembros de este Consejo Consultivo nos sintamos también de verdad muy comprometidos de contribuir en este esfuerzo. Yo quisiera hacer una pregunta, pero también un comentario. Primero, me parece que fue muy importante que tanto Ana Karina como Edilcia mencionaron algo que es importantísimo tener en cuenta: es la corrupción. Es que ¿por qué hay tantos gobiernos que quieren enquistarse en el poder? Porque hay un sistema corrupto que quieren preservar. Y lamentablemente entonces en el pasado lo que había era golpes de Estado. Digo yo lamentablemente porque es que ya no sabemos qué es más difícil en el momento determinado de contrarrestar. En el pasado eran golpes de Estado, y entonces existió todo el sistema interamericano. Hoy hay algo que es mucho más difícil de detectar a tiempo, y entonces es el populismo. Y lo que nos encontramos es una cantidad de fallas en el funcionamiento del Estado, fallas en el funcionamiento de las instituciones democráticas, que llevan a un cansancio de los ciudadanos con la democracia.
Entonces ese es el gran riesgo que tiene América Latina. Es la corrupción, es el populismo, es el debilitamiento de las instituciones y ese cansancio ciudadano con la democracia. Por esa razón, como decía Mauricio, hay que tener en cuenta cuáles son los problemas, porque lo que sí es necesario es actuar haciendo todo el ruido que sea posible frente a estos gobiernos que ya cada vez se van descarando más, pero al mismo tiempo hay que trabajar hacia adentro para corregir entonces las causas que están realmente facilitando todo esto. En el caso de Venezuela, yo tuve una iniciativa hace cerca de 3 semanas con un grupo de abogados, y desde el Partido Conservador lo que hicimos nosotros fue presentar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares. Mauricio, y tú también decías, es que Venezuela denunció en septiembre del 2012 a la Comisión Interamericana, pero de todas maneras Venezuela sigue siendo miembro de la OEA y por su sola membresía está obligado a respetar entonces la Declaración de los Derechos y Deberes del Ciudadano en 1948, y ese es el fundamento nuestro para las medidas cautelares. No hemos tenido todavía respuesta, a mí me preocupa, y vamos a estar encima de esto porque esto es algo muy serio que lo presentamos además con un grupo de constitucionalistas y abogados que nos ayudaron. Pero por ejemplo, una recomendación: hay que movilizar a las facultades de derecho en los distintos países, hay que movilizar realmente a que la gente que puede también coadyuvar en una solicitud de esta lo haga. A mí me tocó buscar 3 abogados que por fortuna son de muy buena calidad jurídica y de mucho reconocimiento, pero ningún experto en derecho internacional, pero lo hice simplemente para poder hacer algo urgente en el caso de Venezuela. Pero ¿qué ha pasado con esto? Fíjense, a raíz de eso entonces ya viene todo un movimiento, y entonces están ahora los expresidentes latinoamericanos y está Felipe González, y la causa entonces de la oposición venezolana está teniendo cada vez más visibilidad. ¿Que se demoró? Sí, pero por fortuna hoy por hoy hay mucha gente que está atenta a presionar al gobierno de Maduro. Igual hay que hacer en el caso de Nicaragua, porque lo que está pasando es igualmente grave. Entonces yo creo que lo peor es dejar de actuar. Lo que sí tenemos es que ver qué acciones son efectivas y cómo movilizar entonces, en parte, el sistema interamericano con las limitaciones que sabemos que tiene, pero también movilizar mucho más a la comunidad internacional y acudir entonces a esos foros, que los expresidentes, no importa, todo eso sirve. A mí me parece que algo importante, hoy hay indicadores internacionales para todo, que el Foro Económico Mundial en Davos es tan importante. ¿A qué le tienen temor los gobiernos? Y yo estoy hablando acá casi que como subversiva, porque yo creo en los gobiernos, creo en la institucionalidad, pero sé la cantidad de fallas y de vacíos que tienen. Pero ¿a qué le tiene miedo un gobierno? A perder credibilidad, a que los inversionistas no crean en el gobierno, a que no vean que hay seguridad jurídica. Y yo pienso que este tipo de denuncias hay que llevarlas a ese tipo de foros, a esas instancias, porque allí donde se reúnen los empresarios y los inversionistas del mundo entero, allí sí tienen los gobiernos el temor de quedar entonces como arbitrarios, como populistas, como corruptos, como que desconocen el Estado de Derecho. Entonces simplemente la recomendación es eso, cómo lograr realmente sincronizarse y sumar distintas iniciativas. Y la pregunta, Mauricio, bueno, ¿qué pasa entonces cuando la comisión desacata las medidas cautelares? ¿Cuál debe ser entonces el paso siguiente? Porque es que ustedes se han referido a cada una parte de los países, pero no hemos mencionado a otros, caso de Argentina, caso de Bolivia. O sea, este es un mal endémico en América Latina que hay que conjurar. Pero ¿qué hacemos entonces para prevenir que de pronto simplemente haya desacato de las medidas cautelares? Después, ¿qué hacer entonces en la comunidad latinoamericana? Gracias. Muchísimas gracias por su información. Tenemos 2 preguntas en la mente. ¿Quién quiere responder la primera pregunta, la planteada por Pedro Cruz? Mauricio va a responder las 2 preguntas. Pedro nos decía qué hacemos como sociedad civil, qué pueden hacer estos espacios para fortalecer la comisión. Para quienes no están tan en contacto con el sistema interamericano, debemos partir de un punto. La comisión y la corte, de nuevo, no son para abogados, ni son solo para víctimas. Hay que tomarlas como ciudadanos. Y voy a poner el caso puntual de cuando el sistema interamericano recibió los ataques
de mi gobierno, al que después se sumaron los grandiosos gobiernos que nos acompañan en la mesa, de los países a los que representan, mil disculpas. Y la sociedad civil se organizó para defender al sistema interamericano, solicitando audiencias en las cuales presentábamos nuestro respaldo y apoyábamos un proceso de reforma desde la sociedad civil, con las observaciones y los cambios propuestos desde la sociedad civil. Ahí, por ejemplo, algunos de ustedes son miembros, recordarán que la Red LAD, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, a la que también pertenecemos, fue muy activo en el rol de defensa del sistema interamericano, participando de las audiencias, emitiendo comunicados y haciendo pronunciamientos. ¿Qué más se puede hacer? Tomarse los espacios, solicitar, por ejemplo, a la misma Comisión Interamericana, algo que es muy práctico y a lo que muchos de nosotros recurrimos de manera permanente, que son las audiencias temáticas. Cuando una audiencia temática es solicitada por grupos de personas o redes regionales, tiene una gran ventaja: no requiere de la presencia del Estado dentro de esa audiencia. Está solo la sociedad civil presentando información. Hay un trabajo previo, sí, que es la producción de un informe, que es la producción de qué es lo que vamos a presentar, pero esa es una gran ventaja. Entonces, de nuevo, empoderémonos y tomemos esos espacios. No es solo un tema para organizaciones que trabajan en defensa de derechos humanos. Creo que no es solo un tema de reaccionar cuando existe una víctima o cuando nos tocan, sino de estar permanentemente sembrando y haciendo que ese sistema se fortalezca por parte nuestra. Marta Lucía, muchas gracias por la pregunta. Solo para irme en la misma línea. Perdón, de la pregunta de Pedro, como me dijo, responde las dos preguntas. Apareció una nueva panelista que quiere intervenir en esta pregunta. Miren, yo creo que el tema de fortalecer la comisión pasa efectivamente, como dice Mauricio, por fortalecer nuestro trabajo a nivel nacional. Lo primero que nosotros hicimos para poder llegar a la comisión fue que agotamos todas las vías nacionales. Se presentaron 32 recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia del país contra el canal. Todos ya sabíamos que eso no iba a prosperar y que iba a haber un fallo, además expedito, negándonos nuestro derecho constitucional, y efectivamente fue así. Pero eso nos viabilizó para ir a la comisión. Luego, ir a la comisión tiene distintos matices que tenemos que explotar. Uno, creo que es el matiz jurídico, efectivamente, o el matiz político de que haya una resolución. Pero el otro también es que nos empodera. En el caso de Nicaragua, cuando fue la audiencia del canal, nosotros abrimos paneles para presentar en vivo la audiencia. Y fue un orgullo para toda la oposición ver, primero porque eran solo mujeres, líderes del país, defendiendo nuestro derecho a tener un país. Y habían mujeres jóvenes. Entonces fue un llenarnos de amor patrio, una sensación de que sí hay gente que puede luchar, porque yo creo que la primera cosa que tenemos que vencer es el miedo. Los regímenes como estos lo que hacen es detenernos, que el miedo nos inmovilice, y entonces cuando la gente ve que es posible saltar el cerco, hay una sensación de un pequeño triunfo, y yo creo que esa es una de las cosas con las que tenemos que trabajar, con pequeños triunfos. Muchísimas gracias. Ahora sí, Mauricio. ¿Tú quieres también? No, rescatar un poco lo que decía Mauricio en su primera intervención, y es el tema de usar los mecanismos. Muchas veces los relatores manifiestan que no reciben suficiente información, que no reciben las denuncias que muchas veces se hacen públicas a través de los medios, pero que no llegan en concreto documentadas. Yo creo que en eso tenemos una gran responsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, de poder nosotros mismos fortalecer el sistema a través de la denuncia y a través del uso de los mecanismos que nos ofrece. Y lo otro, pues, es que hay que tomar en cuenta algo. Yo creo que a nivel, de mecanismos de protección, tanto el sistema interamericano como el sistema universal, por ejemplo, en el caso venezolano nos ha respondido muy bien. Hoy, por lo menos en el sistema universal, Comité contra la Tortura, Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, Relatoría para Defensores de Derechos Humanos, Relatoría para la Libertad de Expresión, se han pronunciado en términos muy claros, exigiendo además liberaciones de los presos políticos, exigiendo además que el Estado adopte unas medidas. Lo que no ha funcionado son
no los mecanismos de derechos humanos, sino más bien los órganos intergubernamentales. Cuando vemos el seno del Consejo de Derechos Humanos, el tema de Venezuela nunca ha sido propuesto. Cuando vemos en la OEA, el órgano intergubernamental, vemos que cómo se ha manejado con ese silencio permisivo y complaciente el tema venezolano. Y así yo creo que eso es un tema a tomar en cuenta. O sea, estamos usando los mecanismos que nos ofrece el sistema de protección de derechos humanos, pero también tenemos que tratar de hacer incidencia sobre los órganos intergubernamentales de esos dos mecanismos, tanto el sistema universal como el sistema interamericano, para lograr que los estados pues también hagan presión para que los que no estén cumpliendo pues adopten las medidas que esos organismos están dictando.